Buenas, ¿cómo andan? Soy Brenda de Dime que lees y estamos en el canal de YouTube de Walduter y hoy vamos a hablar con una invitada de lujo, con Flavia Pitela, sobre Klaus y Lucas, que es la trilogía de Agatha Christie. Hola Flavia. Hola, ¿cómo estás, Brenda? Bien, muy bien. Bueno, es una gran trilogía. Una gran trilogía, sí. ¿Cuándo la leíste? Hace muy poco, me llegó por ustedes, luego de la Feria del Libro, pero mayo. Sí, más o menos. La tuve ahí en un costado, yo armo como unas pilitas de libros y le voy dando prioridad. Y en un momento dije, bueno, ya está, tengo que comenzar. Y lo leí en una noche, hacía mucho tiempo. ¿En una noche las 3? Sí, no dormí. No, es bastante para una noche. Pero me empecé a la hora que empiezo a leer yo, 9 de la noche, y no dormí. Las Toda 3 la novelas noche. en una. Sí, no pude parar, de hecho, no, hacía años que no me pasaba algo igual, en serio, o sea, en general cierro el libro y sigo el otro día. Uh-huh. No pude. Y aparte, la primera novela sobre todo se lee bastante rápido porque tiene capítulos cortos. Sí. A mí me pasó que la primera la leí como con un ritmo rápido, que no sé, 100, 200 páginas, y después ya no, después ya se hace, a mí se me hizo un poquito más lento la. Sí, bueno, y la tercera lo que me pasó sí que la volví a leer, porque pensé que no había entendido nada, creo que no entendí nada, pero como que a la tercera volví. Bueno, yo quiero volver a leer las 3 porque siento que no entendí nada de Sí. ninguna. Bueno, vamos a contar que Klaus y Lucas es la historia de unos mellizos que arrancan teniendo unos 9 años o menos. Un poquito menos, Un pero poquito sí 9, menos, no sí. 9 años, son chiquitos. Y en la primera novela, la madre, en época de guerra, los deja en la casa de su abuela. En una abuela que le dicen la bruja porque es bastante. Mala persona, podemos decirlo. Es mala persona, es verdad. Sí. Que no los quiere, que no está contenta con que estén en su casa, con que ahora tengan que vivir con ella. En una ciudad de frontera les enseña un poco el trabajo de campo y que se tienen que valer por sí mismos. Uh-huh. Y ganarse el pan. Y a mí lo que más me llamó la atención es cómo se manejan estos chicos, o sea, cómo parecen ser uno, porque está narrada en primera persona del plural, pero estas prácticas que se hacen a ellos mismos, ¿no es cierto? Para soportar todo el contexto de crudeza que envuelve toda la novela y que es un poco lo que hace. Lo que por un lado produce la fascinación de no poder parar de leer, pero por otro lado uno sabe que eso que está leyendo es la crudeza que te es el horror. Es el horror mismo. Sí, hacen como unos ejercicios de incluso de flagelarse, digamos, de lastimarse verbalmente o el cuerpo para que eso los endurezca y puedan soportar el dolor que les infligen los de afuera. Sí. Es tremendo en ese sentido. Son 2 niños adultos que están queriendo sobrevivir y que les cuesta también en un punto son como su abuela, o sea, no son chicos dóciles o que les gusta estar con otros. El otro es medio un enemigo, ¿no? Y que se valen por ellos mismos, pero juntos. Siempre juntos. Es esto de que es una simbiosis, porque realmente son dos que, como está narrado, la narración es impecable. Es increíble que escriba en primera persona del plural. La narración misma transmite eso. Sí. De al estar narrado en primera persona del plural, uno los lee como si fueran un mismo personaje. Sí. Pues no hay distinción. No. Ni de diálogo. Ni de acción. Cuando no hablan, sabemos quién hizo qué. No, hicieron. Hacemos tal cosa, claro. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que está narrado en presente. Sí. Entonces no hay un pasado. Uh-huh. El presente te transmite esa sensación de que como si uno estuviera viviendo lo que está aconteciendo en ese preciso momento. Sí, eso lo hace más árido aún. Claro, porque no está el tiempo pasado, no está la memoria. No está la memoria, claro, es lo que se está pasando ahora en la mañana mientras vos los lees. O mientras toda la noche que te pasás despierta leyéndolos. Sí, tal cual. Bueno, y después, ¿qué pasa? Creo que para reseñar este libro no vamos a contar spoiler, pero ¿qué es lo que acontece en las otras 2 novelas que lo hace tan brillante a la vez? Yo creo que una de las cosas más interesantes es que por alguna u otra razón estos 2 hermanos, que son muy simbióticos, vos lo decías muy bien, parecen uno, Uh-huh. hablan como uno, hablan en la primera persona del plural, pasan un tiempo separados. Y entonces empezamos a escuchar la voz de uno de los 2. Se separan. En una de las novelas y en la otra escuchamos la voz del otro.
Y es ese contar, ese narrar de la historia cuando ya están separados, lo vuelve fascinante, porque de pronto vos tenés la misma historia, los mismos chicos, que están llevando dos vidas diferentes. Pero a la vez buscándose. Todo el tiempo, claro. No, yo creo que se separa la primera persona del plural, sí, pero en algún punto ellos no. Eso creo que es lo fascinante de la escritura, del texto en cuanto al formato de cómo está escrito. Y ahí nos metemos un poco más en la hechura de la trama, en la maravilla que logra la escritora, que es que vos estás fascinado todo el tiempo con cómo lo narra. Después te pasa que la tercera parte es muy dura porque se pone en cuestión todo lo que se contó en la novela, y entonces empieza todo este diálogo del lector con la autora, de decir, bueno, la ficción, qué ficción, qué es real, qué de lo que me contaron dentro de la novela hay un giro real. ficcional que uno se encuentra inesperado, porque no esperás que pase, No. O sea, viene con cierta línea donde no esperás que pase lo que acontece en la novela, y ahí es donde desconcierta. Sí. Y es esta sensación que me dejó la lectura de, bueno, creo que no entendí nada, la tengo que volver a leer. Y son 500 páginas. Y a la vez entendiste todo, porque lo del desconcierto, que me parece un súper planteo, esto que vas leyendo y de pronto hay una vuelta de tuerca que no te la veías venir, es una cachetada, es una constante en las tres novelas. O sea, viene la descripción de una situación por un lado y de pronto toma un giro totalmente inesperado, que te encontrás sin aire, decís, no estoy leyendo esto. Eso lo mantiene en las tres novelas. Lo lleva al extremo en la tercera, pero ya te lo viene mostrando. Ya hay situaciones que a uno lo van... porque hay una relación muy peculiar, tanto con la abuela, con la cual ellos se quedan a vivir, la madre es la que los deja en ese lugar, el padre está... preso. Sí, como corresponsal en un momento, después va a aparecer... y después van a aparecer los mismos personajes en otras situaciones, y eso es lo que desconcierta totalmente. Mucho, sí. Yo creo que es una novela en parte acerca de cómo podemos narrar el trauma. O sea, cuando uno lee mucho sobre la narración del trauma, ¿no? Y lees a los grandes autores de qué sé yo, post Segunda Guerra Mundial, o autores que se dedicaron a la explicación de cómo narrar el trauma, es una clase magistral de las formas que podemos narrar el trauma, porque lo que ella está haciendo, que es muy autobiográfico, con la ficción, es contar su propia vida, ¿no? Claro, eso se relaciona con la propia vida de la autora, que estuvo exiliada, que escribió su obra en un idioma que no era el de ella. Tengo muchas ganas. Se exilió del idioma, ¿no? Claro, tengo muchas ganas de leer su obra más autobiográfica, que es la Analfabeta, porque te dan ganas como de, bueno, ahora ir a conocer a la autora. Después de leer estas tres novelas. Sí, porque con independencia de que sea ficción y que sea realidad, o que sea una realidad ficcionalizada en lo que ella cuenta, lo que te queda clarísimo es que tuvo una infancia espantosa y que supo transformarla en algo que es una obra de arte. Que es una obra de arte. Sí, y que la infancia no está despojada de todas estas cuestiones. No hay una infancia ideal, creo que retrata muy bien el cómo hacen los niños con esa crudeza. Sí, son crueles. Los niños todos los que fuimos niños fuimos crueles. No tenemos registro de esa crueldad, porque en general la crueldad en la niñez está relacionada con la supervivencia. Con la supervivencia en una canchita de fútbol, en el recreo, en el aula y en la guerra. Y entonces obviamente los niveles en los que estás dispuesto a llegar tienen que ver con la adversidad. Claro. Y en esta niñez la escritura en sí misma tiene un protagonismo, el ser autodidactas, el no querer depender de nadie, entonces se niegan a ir a la escuela. Y se compran un cuaderno que está al principio del primer libro, en el que ellos van a escribir su vida, y son autodidactas, aprenden a leer y escribir solos. Y con esto vamos cerrando, porque la recomendación es lean Klaus y Lucas, pero la escritura de ellos tiene mucha importancia, porque su condición es escribir lo que sea verdad, y si es mentira lo vuelven a escribir. Entonces uno lo lee en la primera novela y le otorga un sentido a eso cuando llega al final. Totalmente. De por qué ellos escriben solo lo que sea verdad, es su ejercicio. Entonces, el tema de la verdad te deja pensando sobre esa cuestión, sobre la ficción, la metaficción. La verdad en sí misma tiene estructura de ficción. ¿Y cuál es tu verdad? Digamos, la verdad de ellos, cómo vivieron la experiencia de lo que les pasó. Y esa es su verdad.
y cómo la narran y cómo la cuentan. Sí. Así que la recomendación es que lean Klaus y Lucas, que esta es una edición muy nueva, donde incluye las 3 novelas. Las novelas se llaman El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira, y fueron escritas de 1986 a 1992. Son las 3 novelas que tienen como protagonista a estos 2 hermanos, y Libros del Asteroide los editó y los reunió en esta bellísima edición. Increíble edición. Muy nueva. Así que muchas gracias, Flavia. Bueno, por compartir este libro conmigo. Gracias. Gracias.